Buenas tardes, amados hermanos. Vengo en esta hora a dar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial para bendición y salvación de nuestras vidas. Y el título de esta prédica es Arrepiéntete y yo te perdonaré y tendré de ti misericordia, dice Yahweh, nuestro Dios. Entonces, aquí el Padre lo que nos está diciendo es que para que Él pueda perdonarnos tenemos que arrepentir. Es importantísimo el arrepentimiento. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña que nuestro Padre quiere que la gente cambie. Para que haya un cambio tiene que haber arrepentimiento, ya no hacerlo lo que hacíamos mal, ¿no? Y eso es lo que el Padre nos quiere hablar en esta palabra. ¿Para que Él qué? Para que Él nos perdone y tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué es arrepentirse? Dice. Arrepentirse dice que es lamentar o dolerse de haber hecho algo. Eso es arrepentirse. Obviamente que en el caso nuestro que estamos hablando es arrepentirse del pecado, ¿no? Es reconocer que lo que hicimos fue malo y por tanto vemos nuestra maldad, es ver nuestra maldad. Si no vemos nuestra maldad, no podemos hacer ningún cambio en nosotros. Tenemos que arrepentirnos. En el arrepentimiento vemos nuestra maldad. ¿Y qué es misericordia? Misericordia dice que es una cualidad de Dios en cuanto a que es perfecto, por lo cual los pecados de las personas son perdonados. Y yo añadiría que la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que Él da lo bueno en lo malo. Simplemente es así, que Él da lo bueno siempre en lo malo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. De Él nunca va a salir lo malo. Y esa es su misericordia, porque Él es misericordia. Entonces, vamos a ver en cómo nuestro amado Yahshua, cuando Él vino a la tierra, Él tuvo misericordia. Todas las acciones que Él hacía era la misericordia que Él tenía. Eh, pero antes de eso vamos a hablar de las palabras que nos dicen, ¿no? Referente a esto, a la misericordia del Padre y al perdón de pecados. Dice en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego nos dice en Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Es que nos va a perdonar y recibiremos misericordia cuando abandonamos nuestros caminos, cuando nos arrepentimos, porque eso es arrepentirse. Luego nos dice en Miqueas 7:18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu deleite es la misericordia. El deleite de nuestro Padre es dar misericordia, es lo que Él tiene. Él es misericordia y por eso Él lo da, porque Él no puede dar algo que Él no es. Entonces, aquí lo dice en su palabra, Él nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Dice en Daniel 9:9, de Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Wow. A pesar de lo malo que hacemos, a pesar de las malas acciones que tenemos en nuestra vida, cuando venimos a Él nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Aquí nos dice claramente, las personas tienen que saber que nuestro Elohim es bueno de verdad. Él no es como el ser humano, como nuestro papá, que cuando Él se enojaba con nosotros, cuando hacíamos lo mal, se enojaba y nos castigaba, ¿verdad? Así no es nuestro Padre. Nuestro Padre es aquel papá que cuando hacemos lo malo, Él mira que hacemos lo malo, pero Él ve qué actitud vamos a tomar nosotros. Y si nosotros vamos a Él y decimos, papá, perdóname porque hice esto mal, yo te pido perdón. O sea, nos arrepentimos de lo mal que hicimos. Entonces Él viene y dice, hijo mío, yo te perdono. Y tiene misericordia de ti, te da otra oportunidad. Así es nuestro Padre. No es como un Padre en general que nos castiga, no. El castigo, amado hermano, no viene por nuestro Padre. El castigo viene por nosotros mismos. Es la consecuencia de nuestras malas acciones, de los pecados que cometemos. Así viene el castigo, porque o sea, hay consecuencia. Dice su palabra, ¿no? Que la maldición nunca viene sin causa. O sea, la maldición
viene a nuestra vida por lo que hacemos. Si nosotros hacemos lo bueno, va a venir bendición a tu vida, pero si nosotros hacemos lo malo, viene maldición, amado hermano. Entonces tenemos que entender eso. No es el Padre, no es Dios que nos castiga, somos nosotros mismos, nuestras malas acciones. Pero por eso esta palabra nos da el Padre para que tengamos fe, esperanza, de que sepamos que Él es un Dios de misericordia, que a pesar de lo que podamos haber hecho, podemos venir confiadamente a Él y pedirle perdón y Él tendrá misericordia de nosotros, nos perdonará. Eso es lo que Él quiere darnos a conocer, pero Él quiere que nos arrepentamos, que no querramos hacer lo malo. Entonces es esta la palabra que nos da. Dice en Hebreos 4:16, quiero que esta palabra se le quede grabada en su corazón. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dice que nos acerquemos a Él, porque Él es el trono de la gracia. Cuando nos arrodillamos y nos postramos y lo llamamos, le decimos, Dios mío, ayúdame, perdóname mi maldad, ten misericordia de mí. Él lo va a hacer, Él nos va a perdonar, porque Él es bueno. No tenemos que tener temor. Y Él quiere que en esta palabra aprendamos a conocerle, que Él es bueno, que Él no es un Dios que juzga, que Él no es un Dios que te condena. Si tú te arrepientes, Él te va a perdonar. Y yo quiero que esta palabra se quede grabada, porque a mí, cuando yo no sabía mucho de la palabra y estaba comenzando, yo pensaba que nuestro Padre era así, nuestro Dios era así, que Él me iba a castigar cuando yo hiciera lo malo, porque yo no conocía bien la palabra, pero cuando yo fui entendiendo, fui conociendo la palabra, comencé a leer, yo vi su misericordia, cómo Él era, cuando Él vino, cómo Él era. Entonces yo entendí que Él no es un Dios malo, eso es un Dios bueno y lleno de misericordia que está siempre dándonos oportunidad. Entonces eso es lo que Él quiere darnos a conocer. Y lo vamos a ver a lo largo de las escrituras. ¿Qué hizo nuestro amado Yeshua cuando vino? Dice en Juan 8 del 1 al 11, la mujer adúltera. Y dice aquí que nuestro Padre tuvo misericordia ¿de qué? Del adulterio. Para el adulterio tuvo misericordia. Dice su palabra en Juan 8 del 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí nuestro Padre tenía misericordia del adulterio que había cometido esta mujer. Le perdonó sus pecados, le perdonó porque eso es lo que nuestro Padre quiere, que haya un cambio. Por eso le dijo, vete y no peques más. Ya yo te perdono esto, pero ya no hagas esto. Eso es lo que nos dice, eso es lo que quiere, un arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento ya uno no quiere hacer lo malo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre, qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento en un ser humano, comenzamos a cambiar. Ahí es que puede haber el cambio. ¿Y qué va a pasar en nuestra vida? Va a haber bendición, porque estamos caminando en la palabra. Y eso es lo que quiere nuestro Padre, quiere bendecirnos. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes y obedecer la palabra. Eso es importantísimo. Entonces aquí vemos, ¿no? Que Él perdonó a esta mujer. Y esta mujer, aunque ella no le pidió perdón, el Padre le perdonó. Tuvo misericordia. Él puso
lo bueno en lo malo que ella había hecho. O sea, tuvo misericordia y le perdonó los pecados. Y le dijo, vete y no peques más. Quiere que ella cambie su vida, ¿no? Porque obviamente ya el estar allí, el saber que podía ser muerta, porque era la ley, ella lo sabía también, que ella podía morir, de seguro ella pensó que le iban a matar, le iban a apedrear, porque era la ley, pero nuestro Padre tuvo misericordia y nos dice también aquí que no juzguemos quiénes somos nosotros, si nosotros también hemos hecho lo malo. El único que va a juzgar es Dios, es nuestro amado Yahweh. Y eso es lo que nos enseña, que Él es el único que juzga. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Y eso es la corrección que Él daba, ¿verdad? Entonces, aquí vemos su misericordia para con el adulterio y lo que quiere Él que suceda en nuestra vida, un cambio. Y luego vemos la misericordia para la enfermedad, donde es en Marcos del 1, del 40 al 42. Dice, Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, o sea, se arrodilló ante él, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Yahshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Su misericordia. Veía la aflicción de estas personas porque la lepra es una enfermedad contagiosa y es una enfermedad donde en esos tiempos los ponían en un lugar ahí como tipo de un lugar específico donde ellos no podían salir porque la gente los repudiaba, eran personas que no querían ver, que no podían estar expuestos así como cualquier persona que camina públicamente, ¿no? Ellos por lo que tenían, por lo que era contagioso, entonces ellos tenían que estar ubicados en ciertos lugares y casi ellos no podían mucho estar expuestos a la vista de la gente, ¿no? Porque la gente lo veía mal, no querían toparse con ellos, los menospreciaban realmente. Entonces, él tuvo misericordia, nuestro Elohim tuvo misericordia porque veía su aflicción y él por eso vio cuando él le dijo, si quieres puedes limpiarme, si quieres, le dijo. O sea, si tú quieres puedes limpiarme, porque él quería ser limpio, pero le dijo, si quieres. O sea, si es tu voluntad, si es tu misericordia limpiarme, hazlo. Y nuestro padre que le dijo, sí, si quiero ser limpio. Porque es la misericordia de nuestro Padre, porque Él da lo bueno en lo malo. Dio en la enfermedad la sanidad, dio lo bueno en lo malo, así como lo hizo con la mujer adúltera. Dio lo bueno en lo malo, perdonó los pecados de esa mujer. Y aquí también le sanó a este hombre. Y bueno, dice otro, otro evento que tuvo nuestro amado Yahshua, dice la misericordia que tuvo nuestro Padre para resucitar al hijo de la viuda de Naín, que lo vemos en Lucas 7 del 11 al 15. Y dice la palabra, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí también vemos su misericordia. Él resucitó un muerto porque nuestro Padre es poderoso para hacer lo imposible posible. Y aquí vemos la magnificencia de su gloria y la misericordia que tuvo por esta mujer. Esta mujer dice que era viuda y él era su único hijo. O sea, ella ya estaba perdiendo todo. Tal vez ya no iba a tener ganas de vivir. Y aquí dice, él se compadeció de ella. Tuvo misericordia. Y en el dolor de ella, en lo malo que le estaba sucediendo, él le devolvió a su hijo, le dio lo bueno. Por eso que le digo, amado hermano, la misericordia de nuestro Padre es que Él da lo bueno en lo malo.
Esa es su misericordia, que Él solamente da lo bueno. Él no puede dar lo malo, amado hermano, porque Él es bueno. Él no puede dar algo que Él no es. Y Él siempre va a dar lo bueno, porque es su misericordia y porque Él es misericordia. Entonces, aquí Él nos habla, ¿no? De que Él es un Dios que se compadece, que tiene misericordia, que Él perdona, que Él quiere lo bueno para nosotros, siempre. Y así también nosotros podemos ver, la palabra nos dice en Hebreos 13:8, perdón, en Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que nuestro Dios es el mismo, Yahshua es el mismo. Él no ha cambiado y Él sigue haciendo las mismas cosas. Él tiene los mismos pensamientos. Para Él lo bueno va a ser lo bueno. Su palabra no cambia. Él lo bueno va a ser bueno siempre y lo malo va a ser malo siempre. Lo que Él diga en su palabra, así va a ser siempre. Eso nunca va a cambiar. La palabra dice que su palabra nunca va a pasar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque su palabra es fiel, no cambia, Él no cambia. Y por tanto podemos ver también otras cosas que nuestro Elohim hizo, porque Yahshua es Dios, ¿verdad? Y también en los tiempos antiguos, como le llamamos el Antiguo Testamento, Él también hizo misericordia. Y lo podemos ver cuando tuvo misericordia de Lot, el sobrino de Abraham. Y, y Abraham intercedió porque sabía que Sodoma iba a ser destruido porque Yahweh le avisó. Entonces él comenzó a interceder y decirle, ¿no? Si hubiera 50 justos en esa ciudad, igual la destruirías. Y el padre le decía, no, por esos 50 justos no lo voy a destruir. Y así iba bajando porque pues Abraham sabía que había gran maldad allí. Entonces bajó hasta 10 personas y le dijo, y si hubiera 10 personas justas, por esas 10 justas, ¿tú la destruirías esa ciudad? Y él decía, no, por esas 10 personas justas no destruiría esa ciudad. Y le decía. Y, y aquí también vemos que es la misericordia de nuestro Padre, que cuando hay justos, justos son personas que le aman, que le obedecen, que tienen un corazón conforme a su voluntad, hijos de Dios, a eso se está refiriendo. Y Él tiene misericordia de un lugar, por eso es tan importante que nos volvamos a Él, que las personas se vuelvan a Él, que se hagan hijos de Él, para que por medio de nosotros lugares sean bendecidos, nuestras casas por eso son bendecidas, la palabra que dice en Hechos 16:31, el que cree en Yahshua, él y su casa son salvos, porque por medio de la persona que ha creído en Yahshua, en Jesús, en la palabra, en nuestro Dios, Él va a traer bendición a su hogar. Y es así, hay bendición. Entonces aquí también nos enseña eso. Y bueno, aquí la misericordia que nos daba nuestro Padre es que por medio de la intercesión de Abraham, a pesar de que ya Abraham se quedó en esos días nada más y sabía que entonces su sobrino lo podía morir, Yahweh tuvo misericordia de Lot por medio de la intercesión de Abraham, porque Abraham no quería en su corazón que su sobrino muriera. Y porque tuvo misericordia, envió a los ángeles a sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de allí, y los sacó. Y eso es su misericordia, que en la destrucción que iba a haber para todo ese lugar, debían haber muerto ellos, ¿verdad? Pero por su misericordia, Él tuvo misericordia de Lot, por la intercesión de Abraham, y le dio bien a lo que pudo haber sido malo, ¿no? El morir allí. Y Él dio bien, lo salvó, lo sacó porque tuvo misericordia de Lot. Entonces, allí vemos que nuestro Padre es bueno, tiene misericordia. Y luego vemos otra acción de misericordia cuando Ana, la mamá del profeta Samuel, ella era una mujer que no podía tener hijos. Entonces, ella oró fervientemente al Padre, le rogó que se acordara de ella, que se acordara de ella y que le pudiera dar un hijo y le dio un voto, o sea, le dio una promesa, ella le hizo una promesa al padre que se llama voto y le dijo que entonces si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar, o sea, que le iba a servir a Dios. Y así fue cuando en el momento en que ella ya pudo sacarlo de ella, ¿no? O sea, ya estaba un poco más grandecito el niño, lo entregó al padre y así fue como fue instruido a ser profeta, ¿verdad?
pero obtuvo eso que tanto ella deseaba, tener un hijo. Entonces, aquí vemos que la misericordia de nuestro Padre es también cuando nosotros oramos y le pedimos, ¿verdad? Y es importante por eso nuestra oración, porque la palabra misma nos dice, ¿no? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos dice orad unos por otros, ¿no? Y vamos a ser sanados, no vamos a ser limpiados cuando oramos unos por otros. Al Padre le gusta mucho que intercedamos por los demás, no solamente que pidamos por nosotros, él le interesa mucho que intercedamos. Esto lo vemos en lo que hizo Abraham por Lot. Y así también en esto que vimos de Ana. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo lo que querramos, todo lo que ansiemos, no nos aflijamos, pidámosle al Padre y Él va a escuchar nuestras oraciones. Y al final dice que le demos gracias, o sea que creamos que Él lo va a hacer. Gracias, Padre, porque hecho está, decimos al final de cuando nosotros le pedimos. Y es importante esto. Entonces vemos su misericordia que él tuvo. Yahweh tuvo misericordia por estos personajes y que nos hacen ver, ¿no? ¿Quién es él? Que es un Dios bueno, que nos perdona y tiene misericordia, que pone lo bueno en lo malo. En el dolor de Ana, él puso lo bueno, él puso el gozo de ser mamá, de que ella pudo ser mamá. Y, y bueno, entonces así vemos la misericordia. Y bueno, otro evento que pasó fue con el rey David, cuando vemos la gran misericordia que tuvo nuestro Padre. ¿Y qué pasó con el rey David? Pues él cometió el pecado de adulterio. ¿Cómo? Como cuando él codició a una mujer que vio, ella se estaba bañando y la vio desnuda y la codició. Y entonces la mandó traer y se acostó con ella, ¿no? Valiéndose del poder que él era el rey. Pero esta mujer era casada, ¿no? Y su esposo se llamaba Urías. Y, y era un siervo de David, era una de las personas que iba a pelear a la guerra para él. Y entonces cuando Betsabé, que era la mujer a la cual él tomó, la esposa de Urías se entera de que está embarazada porque quedó embarazada, le dice a David, estoy embarazada. Entonces David lo que hace es, para tapar el pecado, porque la gente iba a saber lo que él había hecho, porque lo que había hecho él estaba mal. Entonces manda a traer a Urías, al esposo de Betsabé, para que cuando él lo manda a traer de la guerra, para que él vaya a su casa y se acueste con su esposa y que cuando naciera el niño, él pensara que era de él. Esa fuera la trama que él comenzó a hacer. Entonces cuando vino Urías al rey David, porque lo llamó, y le dijo, vete a tu casa, ¿no? Entonces, para que estés allí. Entonces, Urías no quería porque él se sentía mal. Él decía, ¿cómo mis hermanos están peleando y yo voy a ir a mi casa a gozarme con mi esposa, con mi familia? No. Entonces, él permaneció en el palacio, él se quedó en el palacio, así como el rey David lo había traído, y él se quedó allí. Entonces, David, o sea, no iba a ver cómo el niño que iba a tener Betsabé iba a poder ser hijo de él, porque él no se estaba acostando con ella. Entonces el rey David maquinó otra cosa, que dijo, bueno, entonces si él no se acuesta con ella, entonces la solución es matarlo. Entonces mandó, aquel mismo cuando él fuera a la guerra, le mandó con un documento, una carta, en donde le decía a los altos cargos que lo pusieran a Urías al frente para que lo mataran, porque cuando las personas que van al frente normalmente son muertas, esas son las primeras personas que matan en una guerra. Y así sucedió. Entonces Urías murió porque obedecieron la instrucción de David. Y cuando entonces Urías murió, entonces el rey David tomó a Betsabé como su mujer, como su esposa, la tomó. Tal vez él pensando que nadie se dio cuenta, que nadie supo nada de lo que él había hecho, había tramado. Pero, amado hermano, nuestro Padre siempre mira todas las cosas y a él nadie le engaña. Las cosas más ocultas que hacemos, él las sabe. Entonces vino el profeta, nuestro padre envió a un profeta a hablarle a David por medio de una metáfora. No le dijo exactamente de frente el pecado, lo que él había hecho, sino le dijo
David, hay un hombre que tenía solamente un animalito y lo quería mucho ese animalito y lo cuidaba y se esmeraba por ese animalito. Y su vecino también tenía animales, pero él tenía varios, no tenía muchos animalitos. Y su vecino recibe visitas y cuando recibe visitas para poder agasajar esas visitas, no toma de los animalitos que él tenía, sino toma del único animalito de su vecino. Lo toma y hace una comida para invitar a sus invitados. ¿No? Entonces, el rey David se enoja cuando dice, ¿cómo es posible que esa injusticia, verdad? Eso merece la muerte, dice, porque vio gran injusticia, como una persona que tiene una sola cosita, el otro se aproveche, ¿verdad? Vio esa maldad en lo que le estaban diciendo. Pero entonces ahí es cuando el profeta le dice, ese eres tú, David, le dijo. Cuando le dijo eso, el rey David sabía de lo que estaba hablando, sabía, y él dijo, he pecado contra Dios, he pecado, se dio cuenta de su pecado, o sea, y él asumió su pecado. Él se arrepintió en ese momento, o sea, reconoció su pecado, porque arrepentirse es reconocer tu maldad. Y pidió perdón a Dios. Entonces, el profeta mismo le dijo, como Dios sabía ya que David se iba a arrepentir, porque era conforme su corazón a pesar de todo, ya le había dado la sentencia al profeta de decirle que, que él no iba a hacer lo que debió hacer en ese momento. O sea, nuestro Elohim, Dios, lo que debía hacer es ahí quitarle la vida a David por lo que él había hecho. Él había cometido asesinato, había cometido adulterio, mentira y asesinato, pero él, le correspondía el asesinato porque el que mataba tenía que ser muerto. Entonces el profeta le dice, pero el Padre tiene misericordia de ti, lo que ha dicho, la sentencia que ha dado es que tu hijo va a morir. Y aunque nuestro hermano David, el rey David, hizo ayuno, oración, pidiéndole al Padre, rogándole por la vida de su hijo, ya esa sentencia la había dado el Padre y tenía que haber una consecuencia por el pecado. Cuando nosotros, por eso le digo, cuando nosotros nos arrepentimos, muchas veces el Padre quita lo que viene a nosotros o también puede redimensionar la consecuencia de nuestro pecado. Y en esta ocasión, por el gran pecado que David había hecho, todo redimensionó eso, y entonces hizo que en vez de que quitarle la vida a David, quitó la vida al bebé, al pequeño que tenían con Betsabé. Entonces, y bueno, entonces esa es la misericordia de Dios. Le salvó la vida a David. Tuvo misericordia de David, porque lo que le correspondía era quitarle la vida y le perdonó, le dio una nueva oportunidad de vida. Entonces vemos la misericordia de nuestro Padre en David. Entonces aquí vemos la misericordia, que Dios es un Dios perdonador, que Él quiere que le conozcamos, que todos podemos venir confiadamente ante su trono de gracia y pedirle perdón, cualquiera que tú seas, amigo, amiga, cualquiera que tú seas, que tú le conozcas o no le conozcas, puedes venir y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, arrepentirte de tus pecados y Él va a cambiar tu vida, Él te va a ayudar. Y tú le puedes decir, Padre, ayúdame en hacer esto mejor, ayúdame a ser una mejor mujer, ayúdame a ser una mejor esposa, una mejor hermana, una mejor madre. En todas las áreas de tu vida, lo que tú quieras hacer. Pero lo importante es reconocer lo que está mal en nosotros, pedir perdón, arrepentirnos. Nuestro Padre quiere que nos arrepintamos de nuestra maldad, de lo que estamos haciendo mal. Esa es la palabra que nuestro Padre da en esta hora. Él no quiere que nos vayamos a condenación. Amado hermano, usted tiene que saber que si nosotros permanecemos en tinieblas, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro corazón no está limpio, no está sano. No nos podemos ir con nuestro Padre. Tenemos que obedecer. Y para obedecer muchas veces tenemos que arrepentirnos de algo que estamos haciendo, que algo que hemos guardado en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que perdonemos. Hay que hacer la voluntad de nuestro Padre aunque nos duela. Hay cosas que nos va a pedir nuestro Padre y nos va a doler. Que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos hicieron tanto daño. Y es lo que tenemos que hacer. Y usted tiene que pedir en oración. Por eso Él nos dice que no nos aflijamos, que no nos afanemos, que toda la petición lo pidamos en oración con ruego y dando gracias, que creamos que lo va a hacer. Nuestra confianza debe ser en Yahweh. Nuestra confianza, la palabra nos dice
En Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh. Cuando nosotros confiamos en Yahweh, es que obedecemos su palabra porque nuestra plena confianza está en Él. Y no importa lo que nosotros mismos sintamos, nosotros vamos a querer obedecer. Y eso es lo que el Padre quiere para que haya bendición en nuestras familias, en nuestras vidas, porque a través de nosotros vamos a dar bendición a nuestros hogares. Y eso es lo que nuestro Padre quiere, que sepamos que Él es un Dios de misericordia. Una de las cosas también que nuestro Padre nos enseña fue cuando nuestro amado Yeshua subió al madero, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 23 del 32 al 34 y de Lucas 23 del 39 al 43. Dice la primera, Lucas 23 del 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Entonces aquí vemos la misericordia que nuestro Padre tuvo, que Yeshua tuvo misericordia por lo que le habían hecho tanto daño, lo que lo habían azotado, golpeado, escupido, todo lo que le habían hecho mal allí, lo que gritaban y decían, mátenlo, mátenlo, porque había muchas personas que querían condenarlo, porque no saben, la gente en su maldad hacía todo eso. Y él intercedía y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Es la misericordia de nuestro Padre, porque Él es misericordia. Él no iba a poder decir nunca así, venga mi vida, Padre, porque no está en Él. Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que lo sepamos. Él siempre va a querer lo bueno para nosotros. Así nosotros hagamos lo malo, Él siempre va a querer lo bueno, pero Él lo que Él puede hacer para que nosotros podamos obtener ese cambio, obtener esa misericordia, es que nosotros nos tenemos que arrepentir, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, amado hermano. Entonces usted lo tiene que entender. Y entonces igual él intercedía, él pedía misericordia para estas personas que le estaban haciendo tanto mal, porque iba a venir consecuencias, porque el pecado, ya hemos dicho, el pecado, la maldad, trae consecuencias. Y pues habían hecho esto con Dios mismo. Imagínense. Por eso él pedía misericordia. Dice Lucas 23 del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, o sea, el otro malhechor que estaba a su derecha, porque este era el que estaba a la izquierda. El que estaba, el malhechor a su derecha, dice, respondiendo el otro, dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? O sea, ¿no tienes miedo de Dios? Mira, estamos siendo condenados, vamos a morir. ¿Y no tienes miedo de lo que te vaya a pasar? Le decía. Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, él reconocía que él era un delincuente, él lo reconocía, sabía su maldad, él lo estaba reconociendo. Justamente padecemos, decía, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, nuestros actos. Mas ningún mal hizo. Él sabía quién era Yeshua, él sabía quién era Jesús, porque todo el mundo en ese pueblo sabía lo que Jesús hacía. Él le predicaba la palabra, hacía lo bueno, predicaba el hacer lo bueno, el arrepentimiento, porque para eso él vino. Porque esa era la misericordia. Misericordia es que cambie nuestra vida, pero para que cambie nuestra vida tiene que haber arrepentimiento. Él por eso decía que se arrepientan las personas. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconocía quién era, le reconocía que era nuestro Elohim. Sabía que él era Dios y le habló de esa manera. Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Ten misericordia. No se lo dijo con esas palabras, pero él ya reconociendo su pecado, arrepintiéndose, sabiendo lo que le venía, la condenación por sus pecados, él se arrepintió. Por eso él reconoció y le increpó al otro. Y entonces, ¿qué le dijo nuestro amado Yeshua? Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
En el último momento, amado hermano, tuvo misericordia de esa persona. Esa persona se arrepintió en el último momento de su vida. Toda su vida fue malhechor, toda su vida hizo lo malo. Pero en el último momento, en su muerte, en lo que iba a ser su muerte, él se arrepintió. Y el Padre le perdonó. Le perdonó porque nuestro Padre es un Dios de misericordia. Él no quiere que ni un alma se pierda. Él quiere que todos vivamos. Él quiere que no vayamos a condenación, sino Él quiere darnos vida, que vayamos a la eternidad con Él. Y la más grande misericordia es esa. Es lo que vino nuestro amado Yeshua a hacer en esta tierra. ¿Y a qué vino? La mejor muestra de misericordia que tenemos es en que nuestro amado Yeshua fue enviado por Dios mismo para salvarnos de la condenación de nuestros pecados, porque aquel que creyera en Él iba a ser salvo. Por eso, esa es la más grande misericordia que podemos ver en nuestro Padre, que aún sin merecerlo, nuestro Elohim murió por los malos, por los pecadores. Él no vino por los justos. Él vino por los pecadores y todos eran pecadores. Todos estaban haciendo lo malo de alguna u otra manera. Y Él vino para la humanidad. Él no vino para ciertas personas. Él vino para salvarnos a todos. Él vino para toda la humanidad. Y Él quiere perdonarte. Él quiere que tú vengas a sus pies. Por eso es tan importante hacerte hijo, para que Él escuche tu oración. Porque ¿qué hace un papá cuando escucha a su hijo pedirle algo? Corre. Bueno, así mismo es nuestro Padre, porque Él es bueno. Y por eso es importante que nos hagamos nosotros hijos de Elohim, hijos de Dios, que recibamos a nuestro Yeshua, a Jesús, como usted lo conoce, como nuestro Señor y Salvador, porque esa es la oración que debemos hacer, la oración de fe que hacemos, que enseñamos. Y algunos dicen, ¿y por qué yo tengo que hacer esa oración de fe? Dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y aquí está, aquí lo dice. Solamente que en otras religiones no lo han entendido, no hacen lo que dice la palabra. Pero los que entendimos la palabra sabemos que hay que recibir a Yeshua como nuestro Señor y Salvador y cambia nuestra vida, porque ahí nos perdona. Porque allí mismo también en esa oración pedimos perdón por nuestros pecados. Es importante, amado hermano, que eso, por eso que usted se haga hijo, porque para eso vino nuestro Padre. Nuestro amado Yeshua era nuestro Padre. Yeshua es el Señor, es Dios, para salvarnos de la condenación, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Arrepentimiento es lo que quiere nuestro Padre Celestial de nosotros y aún de su pueblo, de sus hijos, porque muchos hijos de Él no le obedecen, saben la palabra y no quieren obedecer y tienen que arrepentirse. Esa es la exhortación que nos está dando el Padre. ¿Y por qué, amado hermano? Porque mi Padre nos dice que estos tiempos son duros y son de juicio. Vienen cosas duras a la tierra, vienen cosas duras que usted no se imagina. Y por eso Él quiere que usted se arrepienta. Arrepiéntase, amado hermano. Yo le pido en esta hora, amado hermano, que usted, en el momento en que usted sienta que usted se va a ir de esta tierra, o sea que va a morir, usted le pida perdón por todos los pecados, que se ponga a cuenta con el Padre. Y esto es oración para todo el ser humano. Pídale perdón, porque el pedir perdón realmente es hacerlo todos los días. En la noche, cuando nos acostamos, en el día cuando nos levantamos, en el momento en que podamos, pidamos perdón. Cuando nos equivocamos, pidamos perdón. Perdóname, Señor, me arrepiento de esto que mal hice, que traté mal de esta persona, que pensé mal de esta persona. Yo te pido perdón. Entonces así vivimos en obediencia a su palabra, arrepintiéndonos y, y estamos limpios, que si morimos en ese momento, nos vamos con Él. El problema es que cuando el pecado entra en nosotros, hacemos el pecado y no pedimos perdón. Por eso es que nuestro Padre siempre dice arrepiéntanse. Y eso es vivir en santidad. Eso es ser santo, amado hermano. Nosotros los creyentes, los que sabemos y entendemos la palabra, vivimos humillados al Padre todo el tiempo. Pedimos perdón cualquier momento, cualquier evento que vemos que
que hemos hecho lo malo, le pedimos perdón y nuevamente Él nos santifica, nos hace santos, nos hace limpios por la sangre de nuestro amado Yeshua. Y así vivimos caminando. ¿No? Porque somos carne y no somos perfectos, nos vamos a equivocar en cierta manera. Y cuanto más conozcamos al Padre, menos nos vamos a equivocar, porque así va, es la palabra de nuestro Padre, cuando leamos la palabra, cuando no oremos, cuando hagamos todos los hábitos espirituales que nuestro Padre nos dice que hagamos, que es la oración, el ayuno, la vigilia y la lectura de la palabra. Entonces eso nos llena y nos va haciendo que cometamos menos errores y toda nuestra vida, nuestro ser se va limpiando y nos ayuda a caminar en la palabra. Y eso es lo que también nuestro Padre quiere de nosotros, que aprendamos a limpiarnos. Pero si en cuanto vamos caminando no siempre vamos a tener las actitudes perfectas, porque somos seres humanos. Pero cuando sabemos que hemos cometido lo malo, pedir perdón, arrepiéntete, dice. Por eso es la palabra básica en el Evangelio, el arrepentimiento. Cualquier cosa, tú hablas mal a tu esposo, vaya y pídale perdón, arrepiéntete. Y pídele perdón al Padre primero, ¿no? Pero dice, Padre, perdóname porque ofendí a mi esposo. Y vas a tu esposo y le pides perdón. Y así es el caminar de nosotros, los hijos de Dios. No es que nosotros no pecamos, amado hermano. Sí, lo hacemos, pero conforme vamos caminando, como le digo, nosotros vamos disminuyendo esas cosas porque se van quitando las maldades de nosotros y pedimos al Padre las cosas que tenemos mal, nuestra maldad, le decimos, Padre, sácala, saca nuestra maldad, saca toda tiniebla, ya no quiero odiar, ya no quiero maldecir, ya no quiero hablar lo malo. Tenemos que pedirle, amado hermano, sana mi corazón, dame un corazón limpio. Eso es lo que tenemos que pedir. Por eso es la palabra que nos daba el Padre, porque ya que se vienen cosas duras a la vida, va a venir cosas difíciles. Viene muerte, amado hermano. Es difícil para mí decirlo, pero yo no quiero dar esta palabra que sea de que usted se preocupe, de que usted diga viene esto. No, amado hermano, la palabra es para exhortarnos, para cambiar y para tener fe en la palabra que nos dice nuestro Padre. Nuestro Padre nos dice que si nosotros nos arrepentimos, venimos a Él, Él nos perdona y tiene misericordia de nosotros, va a cambiar nuestras vidas y Él es el que nos va a cuidar, Él nos va a proteger de todo mal, de todo lo que venga mal, pero tenemos que caminar en Él. Por eso es importante que el Evangelio sea difundido, que nos hagamos hijos de Él, porque cuando nos hacemos hijos dice que vamos a ser salvos, ¿no? Y aún cuando conozcamos personas que pueden morir, vamos y llevemos esa palabra de salvación. Que usted no permita que ninguna persona muera sin haberse arrepentido ante Dios. Que usted haga que Él se arrepienta antes de morir y que reciba a Yahshua como su Señor y Salvador. Que solamente le digan, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Y ahí puede morir tranquilo. Y eso es lo más importante, el arrepentimiento en un ser humano. Que el Padre ponía en mi sentir que no permitamos que las personas mueran sin el arrepentimiento para con nuestro Padre, que se pongan una cuenta con nuestro Padre, que le digan, Dios mío, Padre, perdóname toda mi maldad, todos mis pecados, perdóname, yo te pido perdón, porque reconozco que he hecho lo malo toda mi vida. Yo te pido perdón por todo lo malo. Y cuando la persona reconoce eso, puede morir tranquilo, porque se puso a cuenta con Dios, sabiendo que hay un Dios, porque ya lo reconoció al saber y decir, Dios, perdóname, sabe que hay un Dios, lo está reconociendo. Y lo más importante es eso, pedirle perdón, ponerse a cuenta con Él e irse así el Padre tendrá misericordia y a pesar de que haya vivido lo que haya vivido, lo peor que haya sido, Él se lo lleva, porque se arrepintió. Eso es lo que nuestro Padre nos quiere que entendamos. En el arrepentimiento hay perdón. Por eso nos perdona y Él puede llevarnos con Él. Y por eso es la prédica que el Padre me daba. Que nos arrepintamos siempre. Hasta en el último momento que tal vez pensemos que nos vamos de esta tierra, arrepintámonos. Perdóname, Padre, por todo lo mal que he hecho. Perdóname, Padre. ¿No? Pídale perdón de corazón. Con todo un corazón lleno de temor, porque sabemos que podemos morir y el Padre te perdona. Y bueno, y si mueres, pues te vas con Él. Es importante, es importante. La salvación es lo más importante. Es el más grande regalo de misericordia que nuestro Padre nos dio.
cuando vino nuestro amado Yahshua a morir por nosotros, porque en vez de que nosotros fuéramos a ese madero a pagar los pecados que hicimos, Él murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Y entonces esa es la más grande misericordia, su amor, porque ese es su gran amor incondicional para con todos. A Él no le importa el pecador que haya hecho tal o cual cosa, a Él lo que le importa es la salvación de las almas, de su creación, porque todos somos su creación. Y Él quiere que todos seamos sus hijos, que le recibamos en su vida, porque la palabra nos dice bien claro también. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí está todo también. No podemos ir al Padre si no recibimos a Jesús en nuestra vida. Entonces es importante que lo recibamos y que nos arrepintamos. Es el arrepentimiento y recibir a Yahshua en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y ya, y podemos morir tranquilos. Y podemos también salvar a otras almas haciendo la oración de fe en otros, ¿verdad? Es importante por eso. Y bueno, el Padre también me daba a que yo dijera unos testimonios que yo viví y los voy a contar rápidamente porque no quiero que se extienda tanto este video. Y bueno, cuando yo estaba en el cristianismo, nosotros teníamos reuniones de estudio bíblico y bueno, habíamos dado ya el estudio bíblico y una hermana de frente me dijo de la nada, estábamos así tranquilos y me dijo, Elizabeth, ¿tú eres feliz? Me dijo de frente, me preguntó eso. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba bien afligida porque yo miraba el pecado de otros, yo miraba lo que hacían mal otros y eso me afligía mucho, yo tenía mucha amargura en mi corazón. Y cuando ella me dijo eso, yo me sentí mal, yo no quería decir lo que yo sentía realmente, ¿no? Yo no quería, pero yo sabía que no podía mentir, sabía que mi padre estaba allí. Y entonces cuando ella me dijo, Elizabeth, ¿tú eres feliz? Y yo le dije, no, no soy feliz. Entonces ella me dijo, ¿no? Y bendigo la vida de mi hermana, que se llama Alejandra, y bendigo su familia. Y ella me dijo esta palabra, ¿no? Dice, el padre dice, que lo mires a él, que lo mires a él. ¿Y qué me estaba diciendo con esta palabra? Que yo mirara su palabra, que mirara a Yahshua, que era su palabra, que yo hiciera y obedeciera su palabra nada más, que yo no tenía que mirar a nadie. Y eso era lo que me trataba de decir, pero yo no entendía, amado hermano, eso fue en el 2019. Y como yo no entendí, como no obedecí, no entendí, yo seguía con esas, juzgando. Porque cuando tú miras al otro y condenas lo que el otro hace, tú estás juzgando. Entonces vino a mi vida en el 2021 cosas, pasaron situaciones en mi hogar. Y entonces fue que yo tuve que comenzar a hacer ayuno, oración por esta persona que yo pensaba que yo estaba haciendo algo por ella, ¿verdad? Pero lo que el Padre estaba permitiendo era que a través de las circunstancias que yo vivía, era que yo ayunara ayunara y orara, porque a través del ayuno y oración, amado hermano, se salen los demonios. Es importante por eso el ayuno. Bueno, también hacía vigilia, vigilaba y leía la palabra. Entonces estaba haciendo los hábitos, ¿verdad? Y entonces allí fue que el Padre me hizo ver, porque yo no veía. A veces el Padre me quiso evitar todo ese sufrimiento para que yo cambiara, pero yo no lo estaba haciendo. Yo no lo estaba haciendo y perdón, estaba en desobediencia. Y entonces yo tenía que obedecer, tenía que obedecer. Entonces, por medio de este ayuno es que yo vi mi maldad. Yo vi mi maldad. Por medio de este ayuno yo vi mi maldad. Y en este ayuno yo pude entender lo que había hecho mal en todas las áreas de mi vida, como esposa, como hija, como hermana, como madre. El Padre allí me hizo ver en visiones lo que estaba mal en mí. Y bueno, entonces ahí fue que yo me arrepentí. Fue un quebrantamiento grandísimo. Y bueno, ahí me enseñó, ¿verdad? Mi maldad. Y ahí yo me arrepentí y le pedía perdón al Padre. Perdóname, Señor, que no veía esto. Perdóname. Porque el Padre sabía que yo quería hacer lo bueno en mi hogar. Él sabía. Y era por su misericordia que Él quería poner lo bueno.
en mi vida, pero él no podía porque como yo hacía lo malo, yo estaba juzgando, yo estaba pecando, yo no estaba obedeciendo su palabra, entonces él no podía bendecirme, pero él quería bendecirme. Y entonces, a raíz de esto, yo saqué esas cosas de mi vida. El padre, bueno, mejor dicho, el padre la sacó, ¿no? Pero, pero yo tenía que poner lo otro, ¿no? Que es que nosotros tenemos que ayunar, obedecer los hábitos espirituales, ¿no? Crecer en el ayuno, oración, vigilia y lectura de la palabra para que nosotros nos vayamos haciendo más como Él y vayamos quitando lo nuestro, ¿no? Por eso dice que tenemos que ser nuevas criaturas. Y así el Padre me ayudó, ¿no? Me arrepentí, cambié y entonces ahí pudo haber bendición en mi vida. Ahí comenzó a haber un cambio de verdad en las cosas que yo estaba viendo. Recién, pero era que yo tenía que cambiar. Y eso es lo que también quiero que usted entienda. Nosotros como hijos de Dios, los que oramos por otros, los que queremos bendición para nuestros hogares, tenemos que caminar en la palabra. Si no, no puede haber bendición. Usted no puede traer bendición a su hogar si usted está pecando. No puede, amado hermano. Si usted está en desobediencia, usted no va a traer nada a su casa. Entonces, eso es lo que también el Padre quería que enseñase en este testimonio y me costó mucho y que debemos escuchar en el momento que el Padre habla para que no pase consecuencias más grandes en nuestra vida, porque el Padre entonces lo va a permitir para que nosotros podamos entender, poner ese golpe, recién podamos entender lo que él quiere para nuestras vidas. Si yo hubiera obedecido en ese momento, no hubiera tenido que pasar lo demás, pero es el Padre en su misericordia por querer cambiar mi vida, porque Él sabía que en todo caso yo quería lo bueno para mi casa de todas formas. Entonces es su misericordia que Él quiere poner lo bueno en ti, en lo malo que hay en ti. Y bueno, entonces es la misericordia del Padre, ¿verdad? Que igual hizo misericordia en mi vida y bueno, y lo sigo mirando y sigo luchando porque no es que todo haya cambiado como quiero, pero yo le sigo creyendo a mi Padre y yo tengo que seguir caminando en Él. Y nosotros también es esa exhortación, siga caminando, amado hermano, aunque no vea lo que usted quiere, siga haciendo lo que dice nuestro Padre, siga creyendo en Él, que su confianza sea solamente en Él. Su confianza no puede ser en el hombre, su confianza tiene que ser en Él. Y otra de las cosas que también quiero decir, comentar rapidito, es que yo siempre quería estar con mi familia, o sea, yo decía, tengo que cuidarlos, tengo que estar con ellos. Y a veces dejaba las reuniones que nos daban nuestros pastores, yo las veía en diferido, cuando podía hacerlo en persona, ¿no? Porque simplemente estaba en mi casa, sino que yo quería compartir con mi familia. Pero llegó un momento en que yo decidí y dije, no, yo voy a venir a las reuniones de mi padre cuando él las diga y yo voy a estar allí, cuando yo lo pueda hacer, ¿verdad? Pero sí, claro, si no lo puedo, bueno, ahí no voy a poder y el padre lo sabe. Y yo me decidí, yo tomé la decisión y dije, yo, las reuniones que yo tengo con mis pastores, yo voy a estar ahí siempre que yo pueda, yo voy a estar, porque primero es mi padre, porque a través de él es que yo voy a recibir todas las cosas. Yo no voy a cambiar nada por mis fuerzas, diciendo que voy a cuidar a mi familia, que estoy con ellos y que yo les hago bien. Y sí, claro que uno les hace bien, pero lo primero es estar en, en nuestro Padre, tener nuestra confianza en nuestro Padre, porque cuando no hacemos lo que Él dice o cuando no vamos a donde Él quiere que vayamos, estamos desconfiando, o sea, no estamos poniendo toda nuestra confianza en nuestro Padre, pero cuando nosotros decimos todo lo que el Padre diga, yo lo voy a hacer, ese es poner toda la confianza, la obediencia en hacer todo lo que nuestro Padre diga, ese es poner toda nuestra confianza en Él, Él va a obrar, por eso es importante que lo obedezcamos. Y otro testimonio que yo puedo decirle es que cuando yo no conocía del Padre, yo no era cristiano, no era creyente, no era nada, eh, yo hice lo malo, cometí un gran pecado y los espíritus venían a atormentarme, porque eso es lo que hace en el pecado, cuando tú tienes un pecado, los espíritus vienen a atormentarte, el enemigo manda a los espíritus para que te atormenten, y eso es lo que se dice que uno siente culpa, ¿verdad? No, pero son los espíritus que vienen a atormentarte.
Entonces yo recuerdo que una mamá de un compañero de trabajo fue allí a donde trabajábamos y comenzó a predicar la palabra y entonces yo comencé a escuchar y yo tenía esa culpa, ¿verdad? Yo no podía dormir, yo recuerdo que no podía dormir. Y cuando yo le pregunté, ¿y Dios perdona todos los pecados? Y ella me dijo, claro, Él perdona todo, solo hay que buscarlo, ¿no? Y pedirle perdón, o sea, comenzó a decir, y yo tuve esperanza allí, porque yo decía, como yo he cometido pecado, entonces eh, yo estoy condenada, decía yo, el día que yo me muera me voy a ir a un lugar malo. Entonces, yo me fui a la iglesia, recuerdo la primera iglesia cercana donde yo estaba trabajando, y, y yo recuerdo que yo me arrodillé y me postré y había muchas imágenes, y recuerdo lo primero que le dije al Padre fue, yo no me estoy postrando ante estas imágenes, pero yo no sé a dónde buscarte, yo no sé a dónde ir. Yo quiero que tú me perdones, le dije así. Y me derramé en lágrimas, lloraba y lloraba y lloraba, porque sentía mi arrepentimiento, había un gran arrepentimiento en mí por lo que yo cometí, el pecado que hice. Y no sé cuánto tiempo pasó que estuve allí, solamente sé que estuve llorando. Me derramé en el Padre, pidiéndole perdón. Y luego cuando yo me levanté, yo era otra persona, amado hermano. Yo estoy diciendo este testimonio porque el Padre me lo hizo recordar y lo quiero dar para que usted vea la misericordia del Padre, que aún si una persona no conoce al Padre, pero uno se arrepiente y le pide perdón, Él le perdona. Aunque en ese momento yo no entendí, yo me sentí tranquila, me fui a mi casa y desde ese momento yo pude dormir tranquila. Yo ahora como creyente ya sé lo que pasó, porque el Padre dice que Él no rechaza un corazón contrito, humillado. Entonces, en el momento que yo me postré, yo le pedí perdón, el Padre me perdonó lo que yo había hecho. El pecado que yo cometí, Él me lo perdonó. Y por eso ya no había demonio ni diablo que me sentenciara, que me dijera, tú hiciste lo malo. No, porque en el momento que tú te arrepientes, nuestro Padre te perdona, porque Él es un Dios de misericordia. Y Él, si quiere, te da alguna sentencia, si quiere, no te la da, te la saca. O sea, Él es un Dios justo y Él te da lo que Él quiere, lo que Él piensa que es lo correcto y lo justo, porque Él es un Dios justo. Y yo recuerdo eso, entonces yo le digo, madre hermano, que Él tuvo misericordia de mí, aun cuando yo no le conocía, yo no le daba las gracias, yo no oraba, yo no le conocía, no le amaba, no hacía nada por Él. Pero en un momento que le necesité, yo me postré y yo le pedí perdón y me arrepentí y Él me ayudó. Entonces, su misericordia es para con todos, para con el que le conoce y para con el que no, y eso yo quiero darle a conocer. Amado hermano, es importante que usted se arrepienta de sus pecados, sobre todo en estos tiempos duros, que puede venir algo muy duro a nuestra vida y que podemos irnos. ¿Y a dónde nos vamos si tenemos toda esa maldad en nosotros, que hemos hecho tanto mal y no nos hemos arrepentido? Porque solamente un corazón arrepentido se limpia, porque ahí nos limpia, dice el Padre. Entonces ahí podemos irnos con Él. Por eso es tan importante que siempre el creyente viva arrepentido, pidiendo perdón todos los días, en todo tiempo que hace lo malo. Y así Él nos limpia, entonces estamos limpios. Y en el momento que si nos sucede algo, nos vamos con Él, porque Él no se puede llevar nada inmundo, dice su palabra. Él no se puede llevar nada inmundo, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, dice su palabra. Entonces tenemos que obedecer, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es importante y en estos tiempos que vienen cosas duras a la tierra, yo le pido, amado hermano, que usted tenga misericordia, pida misericordia al Padre por toda la humanidad, pida misericordia por su familia, pida misericordia. En este tiempo es nosotros que tenemos que pedir misericordia, amado hermano, porque así dice que oremos unos por otros. Misericordia por la humanidad, vienen cosas duras para la humanidad. Pida que la gente se arrepiente en el momento del estar mal, del estar enfermo, pida que se arrepienta, que nuestro Padre no permita que se vaya a condenación, sino que los salve por su misericordia, que ponga un corazón arrepentido y que le pidan perdón en ese momento, antes de morir. Ore de esta manera, amado hermano, porque eso es lo que está haciendo en mí. Y esto es importante porque vienen cosas duras a la tierra. Que nosotros como pueblo tenemos que ayudar, porque somos luz y nosotros somos lo que vamos a dar vida. Y eso es dar vida. No significa que solamente
prediquemos la palabra y hagamos que las personas reciban a Yeshua, sino que también en el momento de la muerte nosotros vamos allí. No permitamos que la gente se muera en condenación, sino que se arrepientan de los pecados a nuestro Padre y reciban a Jesús como su Señor y Salvador en la vida, o a Yeshua como usted lo entienda. Es importante que demos luz, eso es dar luz en medio de las tinieblas, hacer que un corazón arrepentido hable a nuestro Padre antes de morir. Esto es importante porque nuestro Padre no quiere que la gente se pierda. Y bueno, esta es la palabra que nuestro Padre quiere, que su misericordia, la más grande misericordia que Él tuvo fue traer a nuestro amado Yeshua. ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos, para que fuéramos salvos. Y eso es lo que Él quiere, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, amado hermano, tenemos que obedecer para que podamos irnos con Él. Un corazón sucio no puede irse con nuestro Padre. Tenemos que pedir que Él nos limpie, tenemos que pedir que Él nos ayude a perdonar, tenemos que pedir que Él nos haga mejores personas, que no tengamos malos pensamientos, que nos haga más como Él y que ya no seamos como nosotros, que nos haga nuevas criaturas. Eso tenemos que pedirle, que nos haga tener un corazón sano. Pídale, pídale, pídale. Que el que pide recibe, dice su palabra. La oración y ayuno es importante porque así usted puede quitar muchas tinieblas de usted y así usted puede ayudar a su familia para que haya bendición en su hogar. Y el Padre va a escuchar sus oraciones, a Él le agrada, porque somos sacrificio vivo, dice su palabra. Y eso, la vida de un creyente no es fácil. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que leer la palabra, hay que orar. Es importante. Y bueno, esta es la palabra que nuestro Padre nos daba, que Él es un Dios de misericordia, y si tú tienes un corazón arrepentido, Él te va a perdonar. Llevemos esta palabra a todos, a todas las personas que viven mal, que pueden venir a los pies de nuestro amado Yeshua, a ser hijos, cualquier pecado que haya cometido, cualquier aberración que pensamos que hayan sido, porque las personas piensan que lo que estamos en que somos hijos de Dios, somos santos, que nunca hemos pecado, y es una gran mentira. Más bien lo que hemos sido, lo que somos hijos de Dios, hemos sido grandes pecadores, hemos hecho tanta maldad como usted la ha hecho, o hasta más, o peores. Y entonces eso es lo que tiene que saber la humanidad, que pueden venir con corazón arrepentido y recibir a nuestro amado Yeshua como su Señor y Salvador. Y así serán salvos. Esa es la palabra. En esta hora vamos a orar, vamos a hacer la oración de fe para que usted sea bendecido. Padre amado, Padre celestial, en esta hora te pido perdón. Reconozco todos mis pecados, sé que soy un gran pecador y sé que tú enviaste a tu Hijo, Jesús, Yeshua, para morir por mi salvación de mis pecados, y sé que Él está ahora sentado a tu diestra. Yo te pido, Padre amado, que tú me ayudes a vivir conforme tu voluntad. Yo recibo a mi amado Yeshua, a Jesús, como mi Señor y Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Señor. Amén, amén. Y así, esta es una oración. Usted lo tiene que hacer con todo su corazón. Y usted ya se hace hijo, pero usted tiene que saber y reconocer sus pecados. Por eso es una oración de arrepentimiento. Bueno, espero que sea de bendición esta prédica para su vida. Amén, amén.